amigos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes en este momento. Es de nuestro agrado tratar con ustedes varios temas de interés que son importantes en nuestra congregación. Y hoy compartiremos con ustedes un tema súper excelente que yo sé que les va a gustar. El tema que compartiremos es "Me voy de la iglesia". ¿Qué opinan de este tema? Pues bueno, esto es un tema que sucede en casi todas las congregaciones. Muchas personas deciden por alguna razón, algún motivo irse de la iglesia. Entonces es bueno compartir y saber el por qué las personas se van de la iglesia, cuáles son los motivos, qué piensa Dios de esto. Entonces no te apartes, vamos a compartir este tema muy bonito. Tenemos 5 razones por las cuales las personas se van de la iglesia. Primero, la presión del trabajo. La presión del trabajo es algo común, que muchos cristianos dejen de buscar de Dios, de congregarse, por causa de su trabajo, del afán, el sistema que nos envuelve. Y esto pues tiene un propósito, y el propósito es sacarte de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de la voluntad de Dios vas a encontrar verdaderamente la bendición. Porque dice la Escritura que si buscas su reino, Dios te va a dar todo lo que necesitas. Pero si te saca el sistema, pues te va a robar la bendición, y aunque tengas mucho trabajo no vas a tener nunca la provisión completa. Yo creo que hay que tener prioridades en nuestra vida. Así ¿sí? es. ¿Por qué? Digo esto porque primeramente el reino y su justicia y lo demás será añadido, dice la palabra. ¿Por qué será primero el reino? Bueno, en mi concepto, en mi parecer, debe ser buscarlo primero a Él, porque si te afanas en el trabajo, en buscar el dinero, viene lo que es la presión, el estrés, y detrás del estrés viene la enfermedad. ¿Y quién te va a ayudar en esa enfermedad? ¿Dónde está el dinero que ganaste en aquel tiempo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay una palabra muy preciosa en la Biblia, y es que en el reino de los cielos allí no hay polilla, no hay ladrones. Allá lo que se sembró va a alcanzar verdaderamente. Y el hombre que entienda esto, nosotros que entendamos esto, vamos a encontrar algo muy precioso para la vida en esta carne como para la vida en el cielo. Por eso la expresión de nuestro Señor Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas pueden y llegan, no van a poder, no van a llegar. Porque dice también el Salmo: y te perseguirán las bendiciones y te alcanzarán, si buscas el reino de Dios. Nuestra segunda razón es por no comprometerse. Porque muchas personas tienen ocupaciones en el hogar, no quieren trabajar en la iglesia, prefieren estar quietos, o primeramente colocan cosas antes que Dios. O sea, primero lo de afuera y luego, si me queda tiempo, el trabajo en Dios. El compromiso es importante porque el compromiso genera crecimiento, desarrollo. Todo en nuestra vida, desde que empezamos a caminar, necesita de un compromiso que requiere ejercicio. El ejercicio tiene caídas, esas caídas tienen aprendizaje, y a la final viene lo que se conoce como el desarrollo. ¿Por qué el cristiano no quiere comprometerse? Bueno, tiene muchos pensamientos, no se siente agradado, no se siente a gusto, tiene muchos problemas, pero si miramos el lado bueno, importante, positivo, es que el compromiso nos va a permitir tener una visión diferente de lo que es la iglesia, y del compromiso de la iglesia, y del desarrollo de tu vida espiritual. Por eso el compromiso es importante, y las personas pues toman otro camino y deciden irse de la iglesia pensando que el compromiso es más carga, es más presión, cuando al contrario, el compromiso te va a dar una libertad muy hermosa en tu vida emocional, espiritual y financiera. Entonces, esta causa del comprometerse, ellos mejor deciden apartarse e irse de la iglesia antes que el pastor o el líder te diga: ¿quieres ayudar en esto? ¿Quieres servir en aquello? Entonces ellos prefieren decir no o alejarse e irse de ese lugar. El compromiso viene
como el desarrollo del cuerpo. La escritura habla de que cada uno como miembros pertenecemos a un cuerpo, y cuando señala el cuerpo da a entender que es como los órganos del cuerpo humano, y cada órgano tiene una función vital importante para el crecimiento, desarrollo del cuerpo humano. Entonces, si usted es un miembro, yo soy un miembro de un cuerpo, es decir, yo soy vital, mi labor es importante, fundamental dentro del cuerpo. Si no desarrollo esa labor fundamental, es porque el cuerpo, hay algo detrás que quiere hacer morir el cuerpo. Y ya sabemos que esto es una lucha espiritual. Satanás quiere apartarte y sacarte del cuerpo para que tú dañes el cuerpo, para que yo dañe el cuerpo, pero tú no vas a hacer eso porque Dios quiere desarrollar un talento precioso en tu vida. Y continuamos con nuestras razones de por qué las personas se van de la iglesia. Y nuestro tercer punto, el cual vamos a tratar, es: quieren un evangelio a su manera. El evangelio a su manera, la escritura señala que el hombre quiere hacerse sabio en su propia opinión, quiere agarrar la escritura e interpretarla a su entendimiento, y son como esos cristianos que uno observa que se sientan en una silla a juzgar lo que se está enseñando, no están apercibidos a escuchar la voz de Dios, sino que ellos se creen Dios y empiezan a juzgar las enseñanzas. Sí puede ser que de pronto esté errado el predicador, sí puede ser que el pastor, el predicador te haga dormir por un momento, pero en esa palabra yo estoy seguro que hay una palabra de Dios de desarrollo y de crecimiento para tu vida. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros no hemos aprendido a oír la voz de Dios. ¿Y qué es un evangelio a su manera? Bueno, ellos utilizan la palabra, ¿sí?, para conveniencia propia, porque dicen, ejemplo, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, entonces yo lo haré así. Pero resulta que es a su conveniencia y no realmente lo que quiere decir la palabra. O sea, el pastor, el predicador, el líder están equivocados. Y yo vivo este evangelio como a mí me parece. Por esa causa, cuando hay normas en una congregación, en una iglesia, entonces la persona mejor decide retirarse porque no está acoplado a su forma de vivir, a su forma de pensar, y deciden en alejarse. Continuamos con la cuarta razón por la cual las personas se van de la iglesia: porque buscan su propio deseo, satisfacer los deseos de su carne y no complacer el deseo del espíritu. Proverbios capítulo 18, versículo 1 dice: su deseo busca el que se desvía. El deseo, lo que anhela la persona, lo que ha ido creciendo en su mente. Por ahí hay un dicho que dice que los pájaros pueden volar sobre ti, pero una cosa es que tú los dejes anidar sobre tu cabeza. El deseo es cuando ya hay algo anidado en tu cabeza, en tu corazón, y tú lo quieres hacer o lo queremos hacer, pero sentimos que al hacerlo dentro de ese cuerpo, pues vamos a lastimar el cuerpo y vamos a hacer daño. Entonces vemos el camino más fácil, salirnos del camino, salirnos de congregarnos, salirnos de ir a la iglesia, de buscar de Dios para hacer lo que queremos. Esto pues en cierta manera es tener honor a la iglesia, pero lo malo está en cómo se hace. Y en ese caso, cuando la persona o el núcleo familiar comete algún pecado o algo que era indebido, entonces decide irse de la iglesia, de la congregación. ¿Y por qué? Dicen, no, es que en ese lugar me miraron mal, en ese lugar están hablando de mí, en ese lugar tal y tal cosa. Pero resulta que quieren es tapar la responsabilidad de aquella persona que cometió el error y deciden irse de la iglesia o irse a otro lugar porque ahí nadie supuestamente lo va a señalar. La quinta razón es porque no se quieren someter a las autoridades. ¿Cuáles son las autoridades? Bueno, nuestros pastores, nuestros líderes, un anciano, un hermano maduro. Entonces la persona prefiere, repito lo mismo, retirarse e irse de ese lugar porque no quiere someterse a aquella autoridad. Dios colocó la autoridad con propósito.
Así como vemos a un niño que amamos mucho, pero lo vemos en un momento determinado que se pone a llorar con mucha fuerza y lo pone a uno como que uno ni sabe qué hacer con ese lloro, pero llega un momento en que uno trata de calmarlo de muchas formas que ya uno tiene que tratarlo un poco fuerte para que él se tranquilice. Para eso Dios colocó las autoridades, porque hay algo en nosotros, una esencia desde el principio del mundo, cuando entró el pecado, que es una esencia de iniquidad y de rebelión. Uno de los primeros pecados que sucedió en el cielo, la rebelión, la rebeldía. Dios colocó las autoridades con propósito. A veces esas autoridades sí son muy fuertes, esas autoridades de pronto me tratan como de una manera que yo no quisiera, de pronto ellos sí están haciendo mal, pero ¿por qué Dios está permitiendo que te traten como tú no quieres y por qué ellos están haciendo las cosas tal vez mal? Eso viene de Dios, es un propósito de Dios para tratar en tu carácter y para derribar esa fortaleza. Lo que sucede es que no hemos aprendido a visualizar las cosas como Dios quiere que las visualicemos. Las personas piensan de diferente manera y cada cabeza es un mundo. Hay personas que fueron criadas de una manera y otras de otra manera y dicen: yo al único que le hago caso o obedezco es a mis padres, a nadie más, no tengo por qué obedecerle a un hombre, o también obedezco solamente a Dios o al Señor Jesucristo, no tengo por qué obedecer a un hombre. Pero la palabra dice que debemos someternos a nuestras autoridades. Y si tú estás en una iglesia, en una congregación, debes someterte a la autoridad de tu pastor, de tu pastora, de tu líder y tal vez de un anciano que está por encima tuyo. ¿Está por encima tuyo porque lo estableció el hombre? No, lo ha establecido Dios en ese lugar, para bien tuyo, para enseñanza tuya. Es para provecho de cada uno de nosotros, porque muchas personas no pueden dirigir un barco, sino un solo capitán, y más en la iglesia, que ha sido impuesto por Dios. Las personas sienten ese deseo porque son sentimientos. Y si observamos en la antigüedad, cuando el Señor Jesús lo fueron a crucificar, era el sentimiento popular que mandó a crucificar a Jesús. También hay otros casos de la antigüedad. Son los sentimientos los que son guiados por fuentes ocultas o circunstancias que nos mueven. Pero las decisiones son las que son verdaderas y son el fundamento de la vida de las personas. Los sentimientos pasan, pero el fundamento no va a pasar. ¿Por qué sentir esas ganas de irte? Bueno, porque estamos en la carne, es algo carnal. Si tú sientes que te miran mal, quieres irte de ese lugar. Si tú escuchas que te hablan un poco mal, quieres irte de ese lugar. Tal vez no quieres contender o no quieres estar ahí para que otros hablen de ti, te miren mal o digas: esa prédica era para mí, yo mejor me voy de este lugar. Bueno, quiero decirte que estamos en la carne y por eso ese deseo de retirarte de ese lugar. Los sentimientos hay que someterlos a la voluntad de Dios. Son sentimientos y son emociones pasajeras, pero la voluntad de Dios dice que permanece para siempre. Todo va a pasar menos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va a permanecer siempre inamovible. Tu Dios, mi Dios, no cambia. Si estás en un lugar y de pronto no te sientes cómodo, en ese momento quieres irte, quédate, porque ese es el momento donde vas a recibir por la obediencia una bendición muy gloriosa para tu vida. Entonces, el sentir de irte no es de Dios, sino del enemigo que quiere sacarte del propósito de Dios para tu vida. Y surge otra pregunta en nuestro tema que estamos tratando. ¿Cuándo debo irme de la iglesia? Solamente hay una sola razón para irte de la iglesia, y es que se esté predicando apostasía, es decir, algo fuera y totalmente contrario a la verdad de Dios, a la verdad de la palabra. Cuando en un lugar se está predicando lo contrario a la escritura, ahí ese es un lugar de apostasía, no hay que estar en ese lugar. Pero las personas que llevan tiempo en ese lugar y que son como miembros antiguos de ese lugar no deben de irse. Si ellos han visto que la iglesia venía bien y de un momento a otro se torció, es tiempo de orar, de ser personas como los profetas. Todos los profetas sufrieron en un momento, pero luego ellos fueron recompensados
con la voluntad de Dios, que las cosas se hicieron y se acomodaron y la palabra profética se cumplió. Tú como yo somos tal vez profetas en nuestro lugar. Debemos de estar orientando, siendo atalayas, siendo personas que muestran el camino y hablando, no criticando, de pronto llamando, reuniéndonos con nuestros líderes, con nuestros pastores y preguntándole el porqué de lo que se está enseñando. Y si ellos aceptan, bueno, dice la escritura que has ganado a un hermano. Si de pronto no aceptan, no te vayas corriendo de ahí. Ora, clama a Dios, pelea la batalla. Esto es una lucha espiritual. Y podríamos decir que hay otra segunda razón por qué irse de la iglesia, que esta sí es válida. Es irse del lugar porque se mudó, se fue a otro estado, a otro país y pues es necesario irnos de la iglesia, pero nos vamos con la bendición de la congregación, la bendición de nuestros líderes, la bendición de nuestros pastores y donde quiera que vayamos vamos a ser prosperados porque Dios le agrada cuando las cosas se hacen bien. Entonces no debes de irte del lugar donde Dios te ha puesto, porque allí tú tienes un propósito. Y si te vas, bueno, estás dañando el propósito que Dios tiene para tu vida y por consecuente para tu familia. Así que te invitamos a que no te vayas de tu iglesia. Así es, no te vayas de tu iglesia. Hay muchas razones, hay muchos motivos. Aquí estamos tocando algunos. De pronto hay momentos donde dicen, no, pero es que me están maltratando. Ora, hermano, clama a Dios. Dios te está tratando contigo y también tú vas a ser la lima que va a ayudar a limar la iglesia y a mejorarla. No es que no haya una iglesia con propósito, es que tú y yo, los miembros del cuerpo, tenemos un propósito para darle a la iglesia. Entonces, hermanos, muchas gracias por oír este programa del por qué no irse de la iglesia. Es un agrado para nosotros estar con ustedes. Es un agrado haber compartido este maravilloso tema porque yo sé que es de importancia para tu congregación y para mi congregación. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Jesucristo es el Rey. Por favor, dale suscribir y está atento a nuestros próximos videos que son temas fabulosos.